Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy, el cual, como habían visto el video, consiste en el cálculo de las reacciones en estructuras isostáticas. Para, para que quede bien en claro esto, la idea es que ustedes sepan cómo utilizar las herramientas de cálculo matricial en las estructuras isostáticas, de tal manera que nosotros podamos eh, resolver esto con un software. Vamos a ver más adelante de eso, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos es que podamos determinar un sistema de ecuaciones para que podamos convertir esto en un sistema matricial y calcular las reacciones con el uso de un software. Porque justamente las cantidades de ecuaciones dependen vamos a decir, de la grandeza de la estructura. A más grande la estructura, más barras, eh, tiene una cantidad de incógnitas mucho mayor, por ende tiene una cantidad de ecuaciones mayor, ya que para una estructura isostática, a mismas ecuaciones, mismas incógnitas, ¿verdad? Entonces, las matrices van a ser más grandes y más grandes aún así, entonces la idea es que nosotros podamos o sea, empezar a ver ya el software, el Scilab, el cual vamos a estar utilizando en toda la materia, en la parte práctica. Ok, entonces, para ver, esto ya se mostró en el video, ¿verdad? Que para el cálculo de reacciones reales, vamos a denominar la X sub I, ¿verdad? Vamos a utilizar la ecuación A por X igual a B. Eh, luego, la, para el cálculo de reacciones virtuales, se utiliza la misma ecuación, la única diferencia está en el que el término B sub 0 corresponde a los coeficientes independientes a las cargas virtuales. Vamos a ver después más adelante que depende, o sea, varían estos coeficientes de acuerdo al tipo de carga que esté presente en la estructura, ¿verdad? Si son reales o son virtuales. Y para ambos sistemas o para ambas ecuaciones, existe una matriz única que es la matriz A que corresponden a los coeficientes dependientes de las incógnitas. Bueno, vamos también a ver que en las ecuaciones existen algunos coeficientes que están al lado de las incógnitas. Por ejemplo, si tenemos una ecuación que diga 5x1 más 6x2, los coeficientes 5 y 6 serían los coeficientes de las ecuaciones o los coeficientes dependientes de las incógnitas. Entonces vamos a ver un ejercicio, vamos a tratar de aplicar esto. En este ejercicio, el cual nos dice que calculemos las reacciones de la siguiente estructura para el estado real y el estado virtual. Entonces, qué nosotros denominamos estado real y estado virtual? Nosotros vamos a denominar el estado real a la estructura que contengan las cargas, vamos a decir, cargas reales de cargas distribuidas, cargas puntuales, momentos puntuales, con valores que no sean unitarios, ¿verdad? Es decir, una representación de las cargas externas que existen en una estructura. Por ejemplo, el sobrepeso de un edificio, por ejemplo, sería una carga real eh, y demás, ¿verdad? Entonces, o la carga muerta, que sería el peso propio de la estructura. Y el estado virtual serían estados de carga unitario, es decir, tendremos una sola carga unitaria. Puede ser carga puntual o momento puntual. Nunca va a haber carga distribuida puntual, porque la idea del estado virtual es que sea una carga unitaria puntual. ¿Para qué nosotros vamos a estudiar los estados virtuales? Porque eh, cuando nosotros veamos la próxima clase para el cálculo de los desplazamientos en una estructura, el concepto del principio de trabajo virtual depende de una carga virtual unitaria aplicada en la estructura, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hallar, vamos a decir que este punto que hasta aquí es el punto A, por ejemplo. Entonces, nosotros queremos hallar el desplazamiento del punto A. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Colocamos una carga P unitaria y resolvemos la estructura de la misma forma y aplicamos unas ecuaciones del estado
trabajo el principio de trabajo virtual. Esto es lo que nos va a dar un desplazamiento eh, V que dependa de la carga P igual a uno y luego unas relaciones entre el estado real y el estado virtual, podemos obtener directamente el desplazamiento real. Para eso nosotros vamos a utilizar el estado virtual, ya que el principio de trabajo virtual depende de esto. Pero para esta clase vamos a ver brevemente eh, el concepto para el cálculo de las reacciones virtuales. Y luego, recién en la clase siguiente, vamos a ver el desplazamiento. Ok, continuemos. Habíamos visto en la clase pasada que para el cálculo de las reacciones, nosotros lo que tenemos que hacer, primeramente, antes de empezar el ejercicio, es tratar de identificar esas isostáticas básicas que se componen la estructura. Habíamos visto que teníamos tres tipos de isostática: la vía apoyada, el triarticulado y el empotrado. Entonces nosotros tenemos que tratar de identificar eso para poder resolver la estructura de la manera más sencilla posible. Es decir, si nosotros eh, detectamos esas isostáticas y separamos en subgrupos, el cálculo va a ser mucho más sencillo y vamos a tener menos cantidad de ecuaciones, lo cual nos va a hacer un poco más agradable al cálculo. Entonces vamos a ver primeramente el gráfico, ¿verdad? Las dos estructuras son iguales, la única diferencia está en el que las cargas son diferentes para el estado real y para el estado virtual. Esta es la estructura que ya habíamos visto en la clase pasada, pero vamos a volver otra vez a dar un repaso breve de cómo nosotros hacíamos para calcular, para determinar esas isostáticas. Primero que nada, si se fijan, en la parte superior tenemos una barra que está vía apoyada. ¿Por qué le estoy diciendo que está vía apoyada? Porque fíjese que el apoyo del lado izquierdo de esta barra, que es una barra continua, esta articulación, fíjense que esta articulación no rompe la continuidad de esta barra. Es una barra continua que se apoya sobre una articulación que está sobre una estructura. Entonces, este apoyo de primer género que está en el lado izquierdo, tenemos una reacción vertical X1, ¿verdad? Y esta articulación que está aquí, ¿qué nos genera? Genera como, es como un apoyo de segundo género, el cual nos genera una reacción X2 y una reacción X3. Entonces, esta barra, como tiene tres incógnitas, se puede resolverla como una isostática, como una eh, vía apoyada. Entonces aplicamos las tres ecuaciones de la estática para la vía apoyada. Y una vez determinado esta barra que es una vía apoyada, podemos pasar a la siguiente estructura. Voy a poner acá estas fracciones, x2 y x3. Esto usted va a tener que hacer siempre en cada ejercicio, ¿verdad? Van a tener que primeramente identificarlo, colocar las reacciones e ir analizando parte por parte, ¿verdad? Entonces, ya nosotros determinamos esta barra, sabemos que no hay apoyada, entonces nosotros sabemos ya que podemos hallar esas tres reacciones. No hace falta que ustedes empiecen a calcular. Primeramente vamos a identificar las isostáticas y después vamos a calcular. Entonces, ¿qué nos queda luego de haber calculado esta barra? Nos quedaría solamente la barra 2 y la barra 3, que sería esta barra vertical y esta barra inclinada. Si se fijan, voy a graficar acá al lado, ¿no? Esto que está aquí sería algo así. Tenemos dos apoyos de segundo género, el cual nos da una reacción X4 y X5, y una reacción de segundo apoyo, de segundo género, que nos da X6 y X7, ¿verdad? Y luego aparte tenemos dos cargas externas. Nosotros tenemos que asumir ya que la X2 y la X3 son cargas conocidas. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros ya pudimos haber calculado esas reacciones en el paso anterior, en el cálculo de la vía apoyada. Entonces nosotros ya asumimos que sabemos esta reacción, sabemos ya esta reacción y sabemos esta reacción. No va más a ser una incógnita para la barra número 2 y 3. Entonces, esto se transmitiría entonces como una carga externa X2
y x3. Entonces, ¿qué nos quedaría entonces? Nos quedaría x5, x4, dos ecuaciones, dos incógnitas, x6, x7, cuatro incógnitas, ¿verdad? Ya que x2 y x3 son conocidas. Entonces, ¿qué al final en qué al final se convierte esto? Porque tenemos cuatro incógnitas, tenemos una articulación del segundo género y una articulación del segundo género que está aquí. Esto es como esto te pueden ignorar nomás, es como un mini voladizo que al final no, no modifica nada de la estructura. Sigue siendo un triarticulado, vamos a decir. Entonces, esto nosotros podríamos calcular como una triarticulada, pero vamos a hacer un pequeño análisis antes de eso, ¿verdad? Ustedes conocen las barras de dos fuerzas, ¿verdad? La barra de dos fuerzas son barras, por ejemplo, en una estructura reticulada, son barras que no están sometidas a flexión. Son barras que solamente solamente se le aplican cargas puntuales en los extremos, que no sean momento. Es decir, por ejemplo, si tenemos un sistema así y tenemos solamente cargas puntuales, esto sería un reticulado con barras de dos fuerzas, en donde las barras no sufren momento flector. Entonces, ¿cómo nosotros resolvíamos los reticulados si sabíamos que eran barras de dos fuerzas? Asumíamos que la fuerza de la barra estaba en la dirección de la barra. Es decir, si nosotros queremos calcular este sistema, hacíamos que la reacción o la fuerza de esta barra esté en la dirección de la barra. ¿Y qué nos ayudaba en eso? Nos ayudaba en eliminar una incógnita. Nosotros sabemos que un apoyo de segundo género tiene como resultado dos reacciones, una vertical y una horizontal. Pero como nosotros sabemos que es una barra de dos fuerzas, sabemos que la reacción va a estar en la dirección de la barra. Esta sería la reacción. Entonces, con este análisis pequeño, nosotros ya evitamos tener dos incógnitas. Trabajamos solamente con una incógnita para cada apoyo. Entonces se vuelve un poco más sencillo el cálculo de un reticulado, ¿verdad? Entonces podemos aplicar lo mismo en este ejercicio, ya que esta barra que está aquí, la barra número 3 es una barra de dos fuerzas. Ahora, ustedes se fijarán en este momento, yo les he dicho que las barras de dos fuerzas solamente son barras en las que están aplicadas cargas puntuales en sus extremos. Si son cargas de momento flector, las barras ya no pueden ser barras de dos fuerzas, ya que justamente sufren flexión. Sin embargo, quiero que quede claro esto de que esta carga de momento flector está aplicada en la barra 2 y no está aplicada en la barra 3. ¿Por qué les digo esto? Porque se puede interpretar de muchas formas. Pero para este ejercicio nosotros vamos a asumir que este momento está aplicado solamente a la barra 2 y no a la barra 3. Entonces, ¿qué nos permite hacer eso? Nos permite definir que en este punto que está aquí, esta barra, hay flexión, pero como esta articulación no permite el paso de la flexión a otras barras, ustedes saben eso, ¿verdad? Una articulación no permite eh, la transmisión del momento flector, entonces esta barra no sufre de ninguna flexión, entonces podemos asumir que es una barra de dos fuerzas, ¿ok? Entonces, que quede claro bien esto, ¿verdad? Que esta carga de momento está aplicada en la barra 2 que es una barra continua, si se fijan, ¿verdad? Una barra que empieza desde esta articulación hasta esta articulación, y esta articulación que está aquí no rompe la continuidad de esta barra. Y este momento está aplicado en este punto, pero en la barra 2 es decir, a la parte de la derecha de la estructura, sin tocarle a la articulación. ¿Se ha entendido eso, verdad? ¿Alguna duda sobre
una duda sobre lo que dije recién? Ok, genial. Vamos a continuar entonces. Entonces, ya nosotros habíamos calculado esto, ¿verdad? Esto que está aquí. Tenemos x1, tenemos x2 y x3. Y nos quedaría esta estructura, ¿verdad? Tenemos x4 aquí, x5, x6 y x7. Pero, ¿qué pasa? Esta, esta barra es una barra de dos fuerzas. Habíamos ya definido eso, ¿verdad? ¿Qué tienen en particular las barras de dos fuerzas? Que la reacción está en la dirección en la dirección de la barra. Entonces, técnicamente la resultante de estas dos reacciones va a estar en esta dirección. Ahora, fíjense en algo. Esta es la reacción, la resultante, ¿verdad? Ahora, fíjense en algo. Esta barra que está aquí tiene una longitud en la horizontal de 5 metros y en la vertical de 5 metros. Entonces, ¿qué es lo que en qué se convierte esta barra? En una barra que está inclinada a 45 grados. Es decir, este ángulo que está aquí es 45 grados. ¿En qué nos ayuda aparte de eso? Que si nosotros tenemos una reacción, o sea, una resultante en un sistema de cargas, en la X y en la Y, y tenemos a 45 grados, sabemos que como estos 45 grados, para que la resultante esté en la dirección, X7 debe ser igual a X6, es decir, X7 debe ser igual a X6. Para que ocurra esto, ¿verdad? Para que esté en la dirección la dirección de 45 grados, ¿verdad? Porque si no ocurre eso, no va a estar, ¿verdad? Si X7 es mayor a X6, tendríamos algo parecido a esto, ¿verdad? Tenemos X7 y X6, así, ¿verdad? Entonces este ángulo ya no es más 45 grados, ya no es 45 grados. Entonces, la, la premisa está que nosotros tenemos que definirla como reacciones iguales para que se cumpla la geometría. Entonces, ¿qué nos ayuda a esto otra vez? Nos ayuda a que esta reacción se convierta en una reacción X6, por ende nosotros podemos asumir ya que esta reacción es X6. Así, ahora vamos a borrar esto que está aquí para que no nos confunda, ¿verdad? Sabemos ya que X6 está aplicado en en ambas direcciones, y por acción y reacción, nosotros sabemos que estas reacciones se transmiten hasta acá, así, ¿verdad? Eh, X6 y X6. Entonces nosotros podemos ya eliminar esta barra y a trabajar solamente con la barra 2 con estas dos cargas. Vamos a ver en la siguiente imagen que mostrarles cómo vamos a hacer eso. Esto puedo pasar más adelante sin borrar. Ok, entonces ya habíamos visto que esto se trabaja como una vía apoyada. Tenemos la reacción X1, X2 y X3. Luego transmitimos estas reacciones como cargas externas a la estructura número 2 y 3, o sea, la restante. Tenemos X4, X5, X6, X7. Y luego tenemos que las reacciones X6 son igual, o sea, la reacción X6 es igual a X7, por ende estas dos reacciones son iguales. Entonces podemos transmitir estas reacciones a este punto de esta forma. Fíjense, esto como barra se transmite por acción y reacción en el sentido contrario, ¿verdad? Esto está aplicado así en la barra, pero para pasar a la siguiente barra debemos transmitirla del sentido contrario. Entonces sería al final X7, que es igual a X6, y X6 así. Y como no hay ninguna otra carga externa aparte de esta, directamente son solamente estas dos reacciones. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en esta barra? Tenemos X2 conocido, X3 conocido. Nos faltaría X4, X5 y X6. Tenemos tres incógnitas, entonces esto se puede calcular como una bi apoyada. Técnicamente,
No, es una vía apoyada, pero el cálculo que se necesita para ello es la de usar tres ecuaciones, porque nosotros tenemos justamente tres incógnitas para hallar x4, x5 y x6. Con esas tres ecuaciones ya nosotros podemos resolver toda la estructura, ya que nosotros conocemos x2, conocemos x3, conocemos x1 y lo vamos a conocer x4, x5 y x6. Entonces ya terminamos ya de resolver la estructura, ya que con x6 nosotros podemos hallar las tensiones de la barra 3. Con x4 y con x5 podemos hallar las tensiones de la barra 2 y con las reacciones x1, x2 y x3 podemos hallar las tensiones de la barra 1. Entonces, una vez definido todas las reacciones y definido todas las ecuaciones que vamos a necesitar, ya podemos resolver el ejercicio en la parte de cálculo. Ok, entonces, vamos a ir viendo eso. Quedó claro entonces esta parte, ¿verdad? Es muy sencillo, ¿verdad? Porque lo único que hay que hacer es visualizar la estructura. No hay todavía que calcular nada, ¿verdad? Ustedes tienen que ponerse y mirar bien detalle a detalle toda la parte de la estructura, ¿verdad? De acuerdo a eso, te van a poder definir ya cuántas incógnitas van a tener y cuántas ecuaciones van a tener. Nosotros nos fijamos aquí que tenemos 6 incógnitas, hasta x6. Entonces, por ende, vamos a tener 6 ecuaciones. O sea, debemos tener 6 ecuaciones para poder resolver toda la estructura. No hace falta más hacer otro análisis aparte, no hace falta hacer más una sumatoria de momentos en el sistema, una sumatoria de fuerzas en el sistema. Eso no hace falta más hacer. Una vez que nosotros ya definimos esto, es directamente calcular y sacar las matrices y ya. Una consulta hasta aquí. Mm, ¿Sabe que pueden apagar su micrófono, por favor? Creo que alguien ha prendido su micrófono. Así empezamos. Ok, gracias. Entonces, ya definimos las incógnitas, ya podemos calcular las reacciones. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando las ecuaciones de la estática. Ya habíamos visto esto tanto en estructuras uno como en estática. Entonces, ustedes saben aplicar ya estas ecuaciones y vamos a ir un poco más rápido, ¿verdad? Entonces, la primera estructura que vamos a calcular es la vía apoyada, ¿verdad? Que es la barra uno. Aplicamos las tres ecuaciones de la estática, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en el eje X. Tenemos que x3 es la única fuerza igual a cero. En sumatoria de fuerzas en el eje Y tenemos x1, x2 positivos, ya que están hacia arriba, menos la carga distribuida por la longitud, que sería menos 10 por 10, ya que esto vale 10, ¿verdad? Más 50, que es la fuerza que está hacia arriba también. Entonces, con esto ya hallamos la segunda ocasión, que sería esta, ¿verdad? Y luego hacemos una sumatoria de momentos en cualquier punto que nosotros queramos, ¿verdad? Yo decidí hacer una sumatoria de momentos en el punto 2. Por eso vamos a obtener una ecuación de esta manera, ¿verdad? Tenemos x1 por 10 negativo porque está antihorario, más la carga distribuida por la distancia desde el centro de gravedad de la carga distribuida, que sería en este punto, ¿verdad? Esto se transmite así como una carga en el medio, ¿verdad? Sería Q por 10 por la distancia, que es 10 sobre 2. Entonces, por eso queda la carga distribuida por 10 al cuadrado sobre 2. Y esta fuerza que está en sentido antihorario, 50 por 2,5. Entonces nos quedaría entonces la ecuación número 3. Esto es, para quedar bien claro, es solamente las reacciones para el estado real. Todavía no vimos las reacciones para el estado virtual, pero vamos a ver más adelante de eso, ahora no se preocupen. Entonces, estas ecuaciones solamente corresponden a las ecuaciones del estado real. Luego la siguiente barra que nosotros analizamos es la vía apoyada, ¿no? Acá otra vez está escrito, ¿verdad? Que como x2 y x3 son conocidos, las únicas incógnitas que tenemos son x6, x4 y x5. Entonces se puede calcular como una vía apoyada normal, ¿verdad? Aplicamos entonces esas tres ecuaciones
Tenemos sumatoria de fuerza en el eje X, X6, X5 y X3. En el eje Y tenemos X4, X6, X2. Y hacemos sumatoria de momentos en el punto 4, en el nodo 4. Tenemos esta reacción ahora, X6 por 5, más 30, que es el momento puntual, que en el sentido antihorario positivo, más X3 positivo por la longitud, que es 10. Entonces se reduce a esto. Entonces así, de esta manera tenemos las 6 ecuaciones. Son 6 ecuaciones para el estado real. Entonces, cuando nosotros vayamos a calcular las reacciones, con estas ecuaciones solamente podemos calcular las reacciones reales, no las reacciones virtuales. ¿Ok? Ahora, la parte del estado virtual, habíamos visto que teníamos una carga P igual a 1 en el extremo derecho de la barra 1, que es esta. Y hacemos lo mismo ahora, aplicamos las tres ecuaciones. Y ahora, la única cosa que varía en este análisis es la carga externa, ¿verdad? Antes teníamos cargas distribuidas y cargas puntuales. Ahora tenemos solamente una carga unitaria puntual, P igual a 1. Entonces sería así la ecuación. Las ecuaciones 1, 2 y 3. Fíjense que acá tenemos menos 1 y acá tenemos más 5. Esto debería ser en rojo para que se entienda mejor. Porque justamente es la carga P por 5. 1 por 5. Por eso queda más 5. Y luego la segunda barra, que antes teníamos nosotros un momento puntual m igual a 30 aquí. Y como ya no hay más ninguna carga externa real, solamente trabajamos con cargas virtuales, entonces esta carga no existe más en este estado. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Calculamos la misma ecuación, pero la diferencia va a estar en que no va a tener ese menos 30 aquí en la ecuación. Nada más es eso. Entonces, ¿qué pueden darse cuenta con esto? ¿Qué es lo que cambia en las ecuaciones? Las reacciones son las mismas, o sea, las incógnitas son las mismas, es decir, la posición de estas reacciones son las mismas en la ecuación, pero lo que cambia son los coeficientes independientes, es decir, los coeficientes que no dependan de las incógnitas. Acá antes había un menos 30, ahora hay un cero, por ejemplo, ¿verdad? Acá antes no había nada, entonces sigue lo mismo, ¿verdad? No, estas dos ecuaciones 4 y 5 son las mismas para el otro estado. Si vemos en el anterior, aquí teníamos una reacción de menos 50 en el estado real y aquí teníamos una reacción de menos 625, un valor de menos 625. Entonces, ¿qué es la única cosa que varía? Los coeficientes independientes. ¿Cómo yo les recomiendo hacer estas ecuaciones? Vamos a ver en el gráfico anterior. Sería acá. ¿Qué vamos a hacer? O sea, esto es algo que yo les recomiendo a ustedes para que sea más fácil. Van a calcular las ecuaciones con estas reacciones, con estas cargas de un color, por decir así, en color negro. Y vamos a analizar la estructura como con una carga P igual a 1 en paralelo, o sea, los dos al mismo tiempo. Sin embargo, van a poner esa carga o esas cargas que generan la P igual a 1 en un color diferente, por ejemplo, color rojo. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros aquí? Vamos a tener x1 más x2 menos 10 por 10 más 50, más 1 por 5, más 5. Entonces, ¿qué tenemos al final de esto aquí? Tenemos un más 5. Y aquí teníamos no, este era un más 1. Tenemos más 1 y acá hay un más 5 en vez del C25. Entonces, ¿qué nosotros tenemos con esto? Una ecuación en la que contengan tanto los coeficientes independientes de las cargas reales y los coeficientes independientes de las cargas virtuales. ¿Para qué hacemos esto? Voy a escribir acá al lado x1 más x2 menos 50. Y bueno, otro color aquí. Bueno, este color.
más uno igual a cero. Entonces, ¿qué nosotros hacemos con esto, verdad? Evitamos escribir dos veces la misma ecuación. O sea, nosotros vamos a tener una ecuación igual a esta, ¿verdad? Pero repetida con diferentes coeficientes independientes. Entonces, nosotros ya resumimos en una sola ecuación todas las cargas, tanto reales como virtuales. ¿Y para qué nos ayuda esto? Para definir las matrices B y B sub cero que habíamos visto al comienzo, ¿verdad? Que eran las matrices de coeficientes independientes del estado real y B sub cero. Voy a poner acá en otro color para que se entienda mejor. B sub cero del estado virtual. Entonces, cuando nosotros vayamos a cargar las matrices, miramos directamente la ecuación y los coeficientes que estén sin incógnitas, o sea, los coeficientes independientes, que estén en el color negro, por ejemplo, van en esta matriz. Pero los coeficientes que están en otro color van en la otra matriz. De esta manera nosotros agilizamos el cálculo, ¿verdad? No nos llenamos de ecuaciones en toda la hoja y podemos trabajar mucho más rápido, mucho más cómodo. Esto yo les hice para que ustedes entiendan que las ecuaciones son las mismas, pero la diferencia está en que los coeficientes independientes son diferentes. Para cada carga tenemos un coeficiente diferente. Entonces, la única cosa que va a variar entonces es estos coeficientes. Entonces, hacer más rápido. El siguiente paso que tenemos que aplicar es ensamblar esas ecuaciones. Sabemos que las ecuaciones son un sistema de ecuaciones, no solamente una ecuación, dos ecuaciones, es un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones que tiene la forma A por X igual a B, ¿verdad? Es un sistema matricial, ¿verdad? Tenemos este, coeficientes dependientes, tenemos incógnitas y tenemos coeficientes independientes. Esto ya habíamos visto ya en lineal 2, ¿verdad? Esto es repetido, ya saben cómo hacer esto, ¿verdad? Y la forma en la que se calcula esto es directamente despejando el coeficiente dependiente de la matriz del coeficiente dependiente y llevando al lado derecho, que es aplicando inversa en cada lado. La inversa, al menos uno, la inversa a cada lado de la matriz A, y esto va a quedar, sería así. La inversa de A por B. De esta forma nosotros sabemos que esto se va a eliminar y esto va a quedar de esta manera. X igual a inversa de A por B. Entonces esto nosotros tenemos que calcular, ¿verdad? ¿Cómo hallamos la matriz A? ¿Cómo hallamos la matriz B? Esto vamos a ver ahora mismo. ¿Ok? Entonces, voy a borrar un poco esto. La idea entonces es ensamblar esas matrices. Ahora, las ecuaciones que nosotros hallamos para, por ejemplo, vamos a hacer la matriz de coeficientes dependientes A. Teníamos estas ecuaciones. Entonces, ¿qué correspondía los coeficientes dependientes? Correspondían a los coeficientes que están al lado de las al lado de las incógnitas. Por ejemplo, para la ecuación uno tenemos x3 y al lado de x3, como no teníamos ninguna incógnita, ningún valor, nosotros le ponemos 1, ¿verdad? Ya que justamente eso está multiplicando o eso sería el coeficiente de x3. Lo mismo para la segunda ecuación, tenemos 1 por x1 más 1 por x2. Para la ecuación 3 sí teníamos ya un valor de 10, entonces ya no se escribe otra vez y tenemos 10. Y así, ¿verdad? Entonces para cada ecuación tenemos uno, esto también me olvidé de ponerlo en rojo, voy a poner aquí otra vez, más 1x6 menos 1x2 menos 10x3 y ahí, ¿verdad? Entonces todo lo que está en rojo serían los coeficientes dependientes de las ecuaciones. Entonces, ¿cómo armamos la matriz A? Vamos a hacer esto. Es una matriz que tiene 6 ecuaciones, por ende vamos a tener una matriz que es de 6 por 6.
Esto siempre es una matriz que depende del número de incógnitas por el número de incógnitas. Entonces tenemos una matriz 6 por 6 en donde la primera columna hasta la segunda columna dependen de cada una de las incógnitas. Tendríamos x1, x2, x3, voy a hacer un poco más espacio, x3, x4, x5 y x6. Entonces cada una de las columnas corresponden a la incógnita o al coeficiente de la incógnita, y cada una de las filas corresponde a la ecuación. Ecuación número uno, ecuación número 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, para la ecuación número uno vemos qué coeficientes dependientes tenemos. Tenemos solamente 1x3. Entonces, nos vamos a x3, colocamos en la primera fila 1. Lo demás, obviamente, como no hay ningún valor, va a ser cero. Y así, ¿verdad? Esa sería la forma entonces de cargar cada uno de los valores de la matriz. Para la ecuación número 2, por ejemplo, tenemos 1x1 más 1x2. Entonces colocaríamos 1 en x1, 1 en x2 y todo cero. Para la ecuación 3 sería lo mismo, ¿verdad? Tenemos 10x1, pero no tenemos más ninguna incógnita. Entonces ponemos todo cero. 0, 0, 0. Para la ecuación 4 tenemos 1x6, nos vamos en x6, 1, menos 1 en x3. Esto tienen que respetar siempre el signo. Si es que ustedes ven un negativo al lado de x3, esto corresponde a un menos 1, ya que ese es el coeficiente de la incógnita de x3. Entonces, para 3 tenemos menos 1. Y para 5 tenemos menos 1, entonces sería acá, menos 1. Y lo demás, 0. La ecuación 5 tendríamos 1x4, menos 1x6 y menos 1x2. Y la 6 sería 5x6 y menos 10x3. Menos 10. 0, 0, 0, 0. Entonces, esta sería nuestra matriz de coeficientes dependientes de la estructura que estamos analizando. ¿Ok? ¿Se entendió entonces cómo armar esta matriz? ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, asumo entonces que se entendió, ya que esto es contenido repetido de las materias anteriores. Entonces vamos a continuar. Entonces, ya nosotros definimos la matriz A y ya colocamos en una matriz ahí aparte en nuestra hoja. Ya tenemos ya definida esa matriz. Y no vamos a tocar eso. ¿Qué nos resta ahora? Sabemos que tenemos AX igual a B. O también podemos hacer de la forma AX más B igual a cero, ya que nosotros estamos definiendo nuestra ecuación de esta manera. Estamos igualando todo a cero. Entonces, esto sería, por ejemplo, AX, esto sería B más B igual a cero. Entonces también podemos hacer de esta manera. Yo creo que es más cómodo hacer de esta manera, ya que realmente no importa mucho porque esto vamos a calcular nosotros en un software. Entonces no importa si ustedes ponen a x más b, a x igual a b. Entonces la única cosa que va a variar es que cuando nosotros calculemos x, vamos a colocar la inversa de a por menos b o la inversa de a por b, dependiendo de cómo nosotros analizamos, ¿verdad? Y el signo nos corrige el orden de nuestras matrices. Eso no va a importar realmente. Entonces, la segunda matriz que vamos a ver es la matriz de coeficientes independientes, pero del estado real, que sería para la matriz B. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que ver en las ecuaciones ahora? Los coeficientes que no dependan de ninguna incógnita. Entonces, en este caso tenemos que, para la ecuación uno tenemos un cero, ¿verdad? No tenemos ningún valor, ya que no hay ninguna. Podemos asumir que esto es como x3 más cero igual a cero, ¿verdad? Entonces, esto sería nuestra B. Para la ecuación número uno. Antes de hacer eso, también tenemos que definir cómo va a ser la matriz.
Para este caso la matriz va a ser una matriz columna que tenga número de ecuaciones, perdón, número de ecuaciones en la fila por uno, ya que ya una matriz columna vamos a hacer. Entonces vamos a tener 6 filas y una sola columna. Entonces la matriz B sería de esta manera. Así, que depende de la ecuación uno, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, 5 y 6. Entonces vamos a ver coeficiente por coeficiente en cada una de las ecuaciones. En este caso, la ecuación uno no tenemos ningún coeficiente independiente, entonces colocamos cero. En la ecuación 2 tenemos un -50. Como nosotros estamos trabajando con un sistema AX más B igual a cero, entonces tenemos que colocar con su signo correspondiente en esta disposición. Entonces para nosotros, en el término 2 vamos a tener un -50 ya que corresponde a la B. En la ecuación 3 tenemos un -25. Y entonces ya entienden ya la idea, ya entienden cómo hacer esto, ¿verdad? No es muy complicado, ¿verdad? Para la 4 tenemos cero y para la 6 tenemos -30. Entonces ahí ya definimos nuestra matriz de coeficientes independientes del estado real para la matriz B. Voy a borrar un poco esto. Sería esta matriz la que estamos buscando. Y finalmente la matriz de coeficientes independientes para el estado virtual, que es la matriz B sub 0. Obviamente esta matriz también tiene las mismas dimensiones que la otra matriz B, es decir, tiene número de ecuaciones por 1, es decir, una matriz columna que tenga 6 ecuaciones y una columna. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay con esta matriz y con la otra matriz? Son los coeficientes independientes para el estado virtual. En este caso tenemos que los que variaron fueron, ya, en rojo, varió la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 6, ya que este tenía un -30, ahora tiene un 0. Vamos a poner un más 0 aquí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, definen ya sus ecuaciones en negro, todas las variables con los coeficientes del estado real, y en rojo los coeficientes del estado virtual, una vez, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer x1 más x2, tenemos -50, y en rojo tenemos -1, igual a 0. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? Para la matriz B, sabemos que este valor que está en negro es correspondiente al estado real. Entonces ponemos -50. Y sabemos que este coeficiente que está aquí es para el estado virtual, entonces ponemos la matriz B sub 0 -1. Se entiende la idea, ¿verdad? O sea, ustedes si hacen de esta forma, van a darse cuenta que es mucho más ordenado y mucho más sencillo. No van a tener que trabajar con dos ecuaciones, porque son dos ecuaciones, 6 para el estado real y 6 para el estado virtual. Entonces trabajan solamente con unas 6 ecuaciones, pero con colores diferentes. También quiero resaltar esto, que en los exámenes también se puede usar colores. O sea, ustedes pueden usar colores en sus hojas. O sea, un color negro para algo, un color rojo para otra cosa. Solamente que tienen que especificar en un sector o en un lado de su examen que el color rojo, por ejemplo, eh, corresponde al estado virtual. Entonces, así cuando uno corrige y ve que tiene colores diferentes, se entiende, o sea, uno entiende ya que analizó los dos estados reales y estado virtual. Entonces, bien claro, pongan en una parte de su cálculo que corresponde al estado virtual. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos definir, yo hice por separado aquí porque quería o sea, quería que entiendan cómo es la ecuación, cómo se saca la matriz
Y luego ustedes pueden aplicar los conceptos estos de poner en otro color diferente, ¿verdad? Para que sea un poco más amigable para ustedes, ¿verdad? Pero esto es para que tengan en claro bien el concepto. Entonces, ¿qué tendríamos en la matriz B sub 0? Tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, 3, 4, 5 y la ecuación 6. Tendríamos en la ecuación 1 un 0. En la ecuación 2 tenemos un menos 1. En la ecuación 3 tenemos un más 5. Sería 0, 0 y un 0. Entonces, así quedaría nuestra matriz B sub 0 de coeficientes independientes, que al final está en esta imagen. Ya está. Entonces, esa sería la matriz B sub 0. Entonces, ya A, ya llamamos ya B y ya llamamos B sub 0. Entonces, tenemos ya las tres matrices, ya tenemos las herramientas para determinar las reacciones. ¿Cómo hacemos eso? Aplicando la ecuación que ya habíamos visto, ¿verdad? X igual a la inversa de A por menos D. Y X sub 0, que corresponden a las reacciones virtuales, la inversa de A por menos B sub 0. Ahora, como ven, estos sistemas o estas ecuaciones son matrices de 6 por 6. Entonces, por ende, van a ser matrices grandes que no se pueden calcular a mano, ¿verdad? Obviamente nosotros no queremos hacerles eso a ustedes, ¿verdad? De que se puede, ¿verdad? Pero la idea está en que nosotros utilicemos un software que es el software de programación Scilab, que es un software gratuito, ¿verdad? Todos pueden entrar en internet y descargarlo gratuitamente, sin problema, y utilizar eso para la resolución de los ejercicios en la cátedra, en la parte práctica. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en todo el año. Vamos a utilizar Scilab para los exámenes. Quiero dejar en claro esto, ¿verdad? No es que ustedes van a tener que programar el cálculo de la estructura. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a proveerles un código ya elaborado que nosotros lo denominamos esqueleto, que es básicamente un código vacío sin valor de entrada. Nosotros tenemos que introducir manualmente esos valores de entrada, por ejemplo, el número de ecuaciones, el número de incógnitas, el número de barras, las dimensiones de las barras, porque vamos a ver eso más adelante que nosotros necesitamos las dimensiones de la barra para calcular los desplazamientos. Entonces nosotros necesitamos todos esos valores iniciales, parámetros iniciales, para poder calcular la estructura. Sin embargo, va a estar vacío, ¿no? O sea, no va a tener ningún valor de entrada. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ingresar esos valores de entrada para poder calcular paso por paso la estructura. Voy a mostrar un ejemplo a ver, de un código que teníamos para que vean nomás. Es un código que tiene bastante líneas de código, ¿verdad? No, no se resultar esto porque esto es muy, muy fácil de entender. Pero que tenemos valores de entrada. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a darle a este código sin ningún valor de entrada. Todo lo que está aquí va a estar vacío. La longitud va a estar vacío, los anchos de las barras, etcétera. Las matrices A van a estar vacías. Usted va a tener que cargar uno parte por parte de eso, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? La idea es que ustedes puedan primeramente definir sus matrices para luego llevar eso al código. Para esta clase vamos a ver un resumen, una partecita del código para que entren. No hace falta que les expliquemos todo el código entero, ¿verdad? Porque obviamente para nuestra primera parte, el cálculo de reacciones, no necesitamos, por ejemplo, la longitud de las barras, ni los anchos de la barra. Tampoco necesitamos la mola elasticidad, ni las inercias, ni las áreas. Tampoco necesitamos todos estos parámetros iniciales, ¿verdad? Entonces, la clase de hoy es netamente cálculo de reacciones.
que es justamente desde esta parte que está aquí hasta esta parte. Entonces lo que yo hice fue hacer un corte de esta parte para poner en la clase 2 un breve código donde calculamos las reacciones, que no es complicado, ¿verdad? Es básicamente aplicar la ecuación que vimos, ¿verdad? Que es esta, ¿verdad? La inversa de A por menos B. Entonces, vamos a ver, voy a mostrar acá en el, en el PowerPoint, que es esto, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Te van a ver en el PowerPoint el paso a paso de cómo se introducen los valores y cómo se obtienen las reacciones o los resultados finales. Pero antes que eso, quiero mostrarles cómo usar el software, porque sé que algunos todavía no conocen bien, ¿verdad? Cómo identificar qué es qué, ¿verdad? Entonces voy a cerrar para empezar desde cero, ¿verdad? Para que entiendan. Si yo, por ejemplo, eh, voy a abrir la clase 2. Si yo, por ejemplo, abro un archivo en Scilab, ¿qué nos va a saltar en la pantalla para que tengan en cuenta esto? Nos saltan dos pestañas o eh, dos páginas, vamos a decir. Una de las páginas es el sector donde nosotros ponemos las líneas de código que van a ser analizadas, vamos a decir. Y en el otro vamos a tener una pantalla de consola en donde vamos a ver los resultados que nosotros imprimimos en el código. Si se acuerdan ustedes en informática, por ejemplo, en computación, cuando ustedes imprimían algo y corrían, le salía ahí al lado en su código el resultado final, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, corro el programa y en la consola nos salen los resultados que imprimimos. Por ejemplo, aquí vemos que para imprimir lo que nosotros tenemos que hacer es colocar una función de disp o display y colocar la variable que nosotros queremos imprimir, que en este caso es la matriz X de reacciones. Entonces, por eso se imprime primeramente la matriz de reacciones reales y luego la matriz de reacciones virtuales. Entonces, para que quede claro eso, tenemos dos pantallas, la pantalla de código y la pantalla de resultados o consola. Este, Esto vamos a ver más adelante en la clase que viene, vamos a ver un poco más en detalle el código, ¿verdad? ¿Qué significan estos valores? Ya ustedes pueden fijarse que aquí al lado tienen comentarios que explican qué es esa variable. Por ejemplo, CLC es una variable que borra la ventana de la consola. Es decir, si nosotros colocamos CLC aquí, borramos la consola y es un poco más limpio la pantalla. Y clear serían las variables que por algún motivo se habrán quedado dentro del código o dentro de la consola y no queremos que esto nos interfiera en el cálculo de las matrices. O sea, es una limpieza general nada más. Entonces, esto es un mini código para la limpieza del código de la consola para que no molesten en la vista, ¿verdad? Luego tenemos que introducir las variables de, de entrada que serían el número de reacciones que corresponden al número de incógnitas, ya que justamente nuestras matrices dependen de eso, dependen de cuántas incógnitas tenemos en nuestra estructura. Para este caso tenemos 6 reacciones, o sea, nx es igual a 6. Las hipótesis reales y las hipótesis virtuales son para cuántas reacciones nosotros queremos, o sea, cuántos estados reales tenemos nosotros en nuestra estructura y cuántos estados virtuales tenemos. Para este caso en particular tenemos solamente un estado real y un estado virtual. Puede haber el caso en el que tengamos más de un estado real y más de un estado virtual. Pero para que sea sencillo, ahora vamos a hacer solamente con uno. Más adelante vamos a ver para el segundo parcial que vamos a trabajar con más de una hipótesis virtual. Vamos a tener una, dos, tres en adelante. Entonces colocamos uno para ambos porque es justamente esto es lo que corresponde a nuestro ejercicio. Y lo que hacemos es ahora cargar la matriz A como cargamos en el PowerPoint. Ahora, existen formas diferentes de utilizar
Scilab. Scilab es un software de programación basado en el lenguaje C. Es decir, yo asumo que ustedes conocen eh, en gran parte cómo se codifica en C. Entonces, no, por ejemplo, perdón, en cálculo 4 se utilizó un software de programación en C. En computación también lo mismo, ¿verdad? Entonces, las partes de las matrices, yo asumo que ustedes saben en gran parte, ¿verdad? Solamente que Scilab utiliza algunos términos diferentes. Por ejemplo, para MATLAB creo que para imprimir era printf y para Scilab es disp. O sea, son pequeñas variables diferentes, ¿no? No es muy grande la diferencia. Pero vamos a ver más en detalle esto ahora. Entonces, ¿qué yo les puse aquí? Lo que hice fue hacer una matriz ceros, que lo que hago es generar una matriz A de valores cero, es decir, una matriz que tenga todos ceros. ¿Para qué? Para que yo pueda en esa matriz ingresar todos los valores que yo había definido ya anteriormente en las ecuaciones. Es decir, primeramente mi matriz va a ser una matriz vacía, no va a tener nada. Y luego yo le voy añadiendo valor por valor de acuerdo a todas las ecuaciones. Entonces, si nos fijamos un poco aquí, voy a hacer una pantalla dividida. Eh, Aquí voy a hacer un poco más grande. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es cargar fila por fila todos los valores de las ecuaciones. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense que la matriz A se inicializa o se crea como una matriz fila por columna. Este primer valor que está aquí es la variable que depende de las filas de la matriz. Como sabemos que la matriz es una matriz cuadrada de nx por nx, entonces va a ser una matriz cuadrada obviamente de 6 por 6. Sin embargo, por ejemplo, la matriz B se inicializa como una matriz cero de número de reacciones en la fila y número de hipótesis en la columna, que justamente depende de cuántas hipótesis tengamos. En este caso, sabemos que eh, para para la matriz B tenemos una sola columna que corresponde, repito, corresponde a un estado real, eh, o sea, solamente un estado real. Si, por ejemplo, trabajamos con más de estados reales, trabajamos con dos estados reales, tres estados reales, vamos a tener diferentes columnas en la matriz B. Pero eso vamos a ver más adelante para que para que no se confundan mucho. Para este caso tenemos que la matriz B es una matriz de nx filas y nh columnas, que sería uno. Entonces, qué representa entonces esta forma de introducir las variables? Representa, estamos introduciendo en la matriz A, entre paréntesis, la fila número uno coma, todos los valores de la fila. Entonces, ¿qué nosotros hacemos escribiendo esto? Estamos obligando a nuestro código que vamos a ingresar en esa fila todos estos valores que están aquí. Tengan en cuenta que para poder definir bien la matriz A, tenemos que respetar el número de ecuaciones o incógnitas que tengamos en la fila, ¿verdad? Porque no es, algo es que nosotros definamos nuestra matriz A como una matriz de 6 por 6 y luego por algún error de visualización colocamos, por ejemplo, 7 valores. Entonces no va a haber una coherencia en el código, va a haber un error. Entonces, para evitar siempre eso, tenemos que fijarnos bien en nuestras ecuaciones y luego de eso ir cargando uno a uno. Fíjense que no es nada de otro mundo, ¿verdad? Es cargar entre comas en los valores que ya vimos visto aquí, ¿verdad? 001, 000. Esto que está aquí no hace falta, o sea, esto creo que viene ya por default, vamos a decir, en algunos esqueletos. Es más bien una forma de costumbre de hacer, ¿no? Si te, por ejemplo, hacen esto así en los puntos y cómo no va a pasar nada. Ya, no.
Pero es como que en MATLAB creo que se necesitaba sí o sí esto, ¿verdad? Entonces no se deben preocupar por esto, ¿verdad? Es algo que yo saqué de un código viejo, ¿verdad? No es muy importante. Es muy sencillo realmente el análisis de Scilab, ¿verdad? No tiene mucha complicación. Esto sí, ¿verdad? Para hacer comentarios, por ejemplo, que ustedes quieran poner y que no interfiera en el análisis del software o del código de software, ponen dos barras y escriben lo que tienen que escribir. De esta manera ustedes pueden asegurarse de que si sale en verde es un comentario nada más, y no es una línea de código que interfiera en el cálculo. Y así, ¿verdad? Eh, Otra forma también que se puede cargar la matriz A es de esta forma. Voy a ponerla aquí. Por ejemplo, ustedes ponen la matriz A, no ponen ningún paréntesis y abren un corchete, así como tenemos aquí, ¿verdad? Este corchete, sí, ¿verdad? ¿Qué van a hacer en este caso? Están cargando toda la matriz. Yo estoy acá definiendo que voy a cargar fila por fila, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, quiero cargar así de una toda la matriz, ¿qué es lo que hago? Colocar directamente la matriz A igual a entre corchetes y voy poniendo parte por parte todos los valores, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos cargar la matriz A, vamos a tener en la primera fila tenemos 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y para pasar a la siguiente columna, o sea, para pasar a la siguiente fila, lo que hay que hacer es usar el punto y coma, ¿verdad? Obviamente el punto y coma solo funciona si está dentro de la matriz. Si nosotros ponemos afuera de la matriz, esto no va a afectar en nada en particular, no afecta en ninguna parte del código, ¿verdad? Entonces tenemos que poner dentro del corchete para poder, es decir, yo ya estoy pasando a la siguiente fila, ¿verdad? Esta es mi primera fila completada, ahora paso a la siguiente fila. Hacemos un espacio, ¿verdad? Continuamos cargando, ¿verdad? 1, 1, 0, 0, 0, 0. Punto y coma otra vez. Siguiente fila. 10, 0, 0, 0, 0, 0. Siguiente fila. 0, 0, menos 1, 0, menos 1, 1. Así, ¿verdad? ¿Entienden la idea, verdad? Es decir, hay muchas formas de cargar. Ustedes pueden, 1, 0, 1, serían 0, 0, menos 10, 0, 0, 5, ¿no? Y aquí ya terminamos la última columna, entonces no hace falta poner ningún corchet, ningún punto y coma, ¿verdad? Entonces ya directamente cerramos la matriz. Entonces, de esta forma también es otra manera en la que te pueden introducir la matriz A. Obviamente, depende del gusto de cada uno, ¿verdad? No hay ninguna regla en la que se les diga a ustedes, van a hacer de esta forma o si no, no se le va a puntuar. O sea, el software es libre. Ustedes pueden jugar con el software cuantas veces quieran. Pero la idea es que ustedes puedan definir la matriz A de la manera correcta, sin importar que sea de cualquier método. También pueden hacer esto, ¿verdad? Pueden hacer la matriz A, quieren cargar solamente el elemento 3 de la fila 1. Entonces ponen en la fila 1, columna 3, igual a 1. Son maneras diferentes de cargar las matrices, ¿verdad? Obviamente esto depende de cada uno, no hay ninguna regla en la que ustedes tengan que seguir sí o sí, ¿verdad? Yo hice así de esta manera, porque para mí es un poco más ordenado, ¿verdad? Me gusta más hacer así en filas, ya que justamente es como que estoy analizando ecuación por ecuación, ¿entienden? Si yo, por ejemplo, saco las ecuaciones a ver, acá, saco estas ecuaciones, entonces que yo puedo ya automáticamente de estas ecuaciones irme ya al código Scilab. No hace falta más que yo haga una matriz aparte, así como yo hice acá, ¿verdad? O sea, no hace falta que yo haga esto. Directamente con las ecuaciones yo me voy directamente al código. Ya copio y pego y ya, ¿verdad? No hay mucho. Por eso para mí es mucho más cómodo hacer así, ¿verdad? Porque así yo puedo ver ecuación por ecuación. ¿Se entendió entonces esta parte de la matriz A? ¿Alguna consulta hasta acá?
Una pregunta. Asumo entonces que no hay ninguna consulta, entonces vamos a continuar la clase. Entonces, esto entonces es la matriz A. Ya cargamos toda la matriz A y ahora ya podemos pasar a las siguientes matrices, la matriz B y B sub 0. ¿Cuál es la diferencia de la matriz B con la matriz A? Que la matriz A es una matriz cuadrada, que de nx por nx, pero la matriz B es una matriz columna. Es decir, nosotros cargamos inicialmente la matriz A como varias matrices filas, pero como la matriz B es una matriz columna, lo más recomendable es cargarlo directamente como una columna. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense que nosotros aquí hicimos eh, que vamos a introducir, o sea, estamos diciendo que vamos a introducir en la matriz A la fila 1 y todas las columnas, es decir, la columna 1 hasta la columna 6. Para la matriz B vamos a hacer al revés, vamos a introducir todas las columnas, es decir, vamos a introducir todas las columnas y la fila número 1, ¿verdad? O sea, la única fila que hay, vamos a decir, no. Si es que tenemos dos estados virtuales, tenemos que tener eso, tenemos que atender que tenemos que poner para la columna 1, para la columna 2 y así, ¿verdad? Entonces, vamos a cargar la matriz B, ¿verdad? Pero vamos a cargar por fila, o sea, perdón, por columna. Entonces cargamos todas las filas, coma, la columna 1. Y como habíamos dicho que nosotros pasábamos de fila en fila, aquí nosotros poníamos coma para pasar de izquierda a derecha, ¿verdad? O sea, en forma horizontal. Para saltar en forma vertical utilizamos punto y coma. Entonces, como sabemos que esta es una matriz columna, obviamente tenemos que cargarlo como una matriz que salte fila por fila. Entonces tenemos que colocar los puntos y coma correspondientes. Entonces, para la matriz B, por ejemplo, tenemos que la primera fila es 0, la segunda fila es menos 50, la tercera fila es menos 625, la cuarta es 0, la quinta es 0 y la sexta es menos 30. Todos en punto y coma, porque la idea está en que esta matriz B sea una matriz columna, no sea una matriz fila. Porque si es una matriz fila, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el producto de las matrices que nosotros estamos estudiando, perdón, que es, mm, no sé por qué no me sale. El producto de matrices que es X igual a la inversa de A por menos B. Esta matriz es una matriz de 6 por 6 y esta matriz es una matriz de 6 por 1. Para que pueda ocurrir el producto de dos matrices, estos dos valores iniciales, o sea, estos valores extremos deben ser iguales. Es decir, nx por nx y nx por 1 debe ser igual. O sea, estos deben ser igual. ¿Y cuál va a ser el resultado de este producto? Va a ser el producto una matriz de 6 por 1. O sea, una matriz columna. Entonces, tengan en cuenta esto que esto se carga como columna para que el producto esté correcto, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, cargan como fila, ¿qué es lo que se les recomienda hacer? Transponer la matriz, ¿verdad? Que creo que era una comilla al lado, ¿verdad? O sea, sí, una comilla. Entonces lo que hacían era que la matriz B esté transpuesta por esta comilla, ¿verdad? Entonces, si esta es una matriz fila, este icono indica que la matriz ahora es columna. Pero eso para no complicarse, ya nosotros ya les decimos a ustedes, carguen como una matriz columna para que no haya ningún problema más adelante, ¿verdad? Pero, como ya les dije, el código es libre. Ustedes pueden jugar cuantas veces quieran con el código, pueden estudiarlo, pueden analizarlo. Da lo mismo, ¿verdad? Con tal de que hagan correctamente el cálculo de las reacciones. Eso es lo importante. Entonces, la matriz B ya calculamos. Ahora la matriz B sub 0 es lo mismo, ¿verdad? La única diferencia está en que dependen de diferentes variables. Entonces, es lo mismo, cargamos 0 menos 1, 5, 0, 0, 0. Y ya está, ¿verdad?
Eso básicamente es todo lo que deben hacer ustedes, ya que la parte del cálculo de reacciones en el código ya está ya formulado. Es decir, esta parte que está acá del cálculo de reacciones es una parte ya del código o del esqueleto que ya está escrito, vamos a decir. Le voy a mostrar para que sepan bien ahora. 2009, 2019, los esqueletos. Fíjense, este es el esqueleto de la isostática, de una isostática normal, ¿verdad? Para nuestro ejemplo, por ejemplo, tenemos las variables vacías, la longitud vacía, la matriz A, la matriz B y la matriz B sub 0 vacíos. Fíjense, está vacío, pero el cálculo de reacciones ya se hace automáticamente. Es decir, esto ya está formulado. Obviamente, tienen que conocer, ¿verdad?, el proceso que se realiza, ¿verdad? Pero para que tengan en cuenta, lo único que tienen que cargar ustedes es la matriz A, la matriz B y la matriz B sub 0. De ahí ustedes ya pueden automáticamente calcular las reacciones. Otra cosa también que nos daña aquí es, fíjense que yo acá les puse, o sea, este es el esqueleto, está el cálculo de reacciones y las dos reacciones, tanto en estado real como en estado virtual. Sin embargo, yo le puse aquí al lado, o sea, acá abajo, un código de impresión para que cuando nosotros corramos el programa en en la página de consola, tengamos ya los resultados finales. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la impresión? Si nosotros colocamos disp y queremos, por ejemplo, imprimir un vector, una matriz, una variable, lo que sea, el orden de cómo se pone aquí es importante. Por ejemplo, si nosotros colocamos, por ejemplo, así, ¿verdad? Voy a hacer un ejemplo para que vean bien, ¿verdad? Queremos imprimir la matriz X y colocamos un comentario antes de eso, ¿verdad? Fíjense que para poner un comentario en una impresión se debe poner entre dos comillas, o sea, reacciones de estado real entre comillas. Y para lo que quieren imprimir aparte, coma la variable. En este caso, coma la reacción real. ¿Qué está sucediendo aquí, verdad? Si nosotros, por ejemplo, corremos el programa que con este comando que es save and execute, lo que nosotros hacemos es correr el programa y miramos en la consola. Tenemos que la impresión salió al revés, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque la idea está en que primeramente coloquen ustedes la variable de imprimir, que sería la matriz X, y luego de eso coloquen el título o el comentario que quieren poner. Así de esta manera ustedes pueden darle correr al programa y le va a salir de esta forma. Es un poco medio confuso ahora al comienzo porque si vos pones X antes y luego escribís el comentario, debería seguir la lógica, ¿verdad? Pero para Scilab en especial se trabaja de esta forma, ¿verdad? Entonces cuando ustedes quieren imprimir algo, solamente coloquen disp y entre paréntesis coloquen la variable, coma el comentario que quieran poner o el título que quieran poner. Por ejemplo, quiero imprimir la matriz A. ¿Cómo hago eso? Escribo disp, matriz A, coma, comentario. Matriz eh, de coeficientes dependientes. Vamos a poner dos puntos para que salga así más lindo. Entonces, le damos correr al programa y nos sale. Matriz de coeficientes dependientes. Me puedo poner también acá eh, A, así. Y nos sale de esta forma, ¿verdad? Fíjense que es más ordenado hacer esto, ¿verdad? Para que cuando ustedes quieran, por ejemplo, escribirlo en su hoja o analizarlo un poco más en detalle, si tienen algún error o algo, o para comparar con sus compañeros en sus estudios cuando están haciendo ejercicios, imprimen así y pueden ver fila por fila, columna por columna más ordenado. O sea, de esta forma es un poco más confuso comparar, ¿verdad? Si ustedes imprimen pueden ver más ordenado. Y lo mismo si hacemos para la matriz B y B sub 0. Aquí. Fíjense que yo copié y pegué, ¿verdad? Eso se puede hacer fácilmente, ¿verdad?
para no ir copiando, ya que las líneas de código son a veces similares, entonces hay veces que no hace falta que ustedes vuelvan a escribir, pueden copiar y pegar y ya va a ser mucho más sencillo, ¿verdad? Si por ejemplo copiamos esto y pegamos aquí abajo, vamos a imprimir ahora B sub 0, así, sí, corremos el programa, fíjense que sale el coeficiente, la matriz de coeficientes A, la matriz de coeficientes independientes B, B sub 0, las reacciones del estado real y las reacciones del estado virtual. Ahora, ¿qué son estas reacciones? Ustedes van a decir, son las reacciones de la estructura, ¿no? Pero ¿cuáles son? Entonces, para eso ustedes tienen que tener en cuenta que esta matriz X que está aquí, voy a poner más grande, ¿no? Esta matriz X es esta, ¿no? Es una matriz que es columna. Y cada una de las filas corresponde a la incógnita X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Entonces, en la estructura original, cuando ustedes, por ejemplo, grafiquen sus diagramas de flexión, de cortante normal, cuando grafiquen el ejercicio, o la estructura, van a poner las reacciones, obviamente, ¿verdad? Las reacciones se colocan siempre en el diagrama final. Entonces, ¿qué era X1? X1 era la reacción vertical en este apoyo, 62,5. ¿En qué unidad de medida está? Depende de la unidad de medida que ustedes cargaron en sus cargas. Si por ejemplo pusieron en kilonewton, kilonewton metro, etcétera, esto va a estar en kilonewton, 62,5. X2 y X3 son reacciones internas en esta articulación. Entonces, para graficar o poner las reacciones finales o las reacciones externas, no hace falta poner nada de eso. Pero sabemos que estas reacciones que están aquí son internas a esta articulación, que sería, como sale negativo, ¿se acuerdan ustedes que nosotros colocamos nuestra X2 hacia arriba, ¿verdad? Como sale negativo, obviamente va a ser hacia abajo. O sea, el signo te indica a la dirección que tiene tu reacción. Tendríamos entonces 12,5 y como no hay ninguna reacción, o sea, como X3 es 0, no hay ninguna reacción horizontal. X4 era esta que está aquí. Como ven aquí, 18,5 negativo, entonces X4 va hacia abajo. 18,5 kilonewton. X5 es horizontal. Como sale positivo, es en la dirección que nosotros asumimos, ¿verdad? Nosotros asumimos que era a la izquierda. Entonces, si sale positivo es porque es hacia ese lado. Y 6x6, que era este valor, esta reacción, y esta reacción que está aquí. Porque justamente 6x6 son iguales en ambos puntos. Perdón, sería 6. Entonces, ustedes pueden ver las reacciones de esta forma, ¿verdad? Fíjense en cómo ustedes le denominaron a las reacciones, en qué sentido la denominaron, y si le sale negativo es porque es de sentido contrario a lo que ustedes supusieron. No es porque si sale negativo hacia abajo o si sale negativo hacia arriba. El negativo indica solamente la, que la suposición que ustedes hicieron al comienzo es contraria. Si ustedes supusieron que era hacia arriba y sale negativo, es hacia abajo. Si ustedes, por ejemplo, supusieron que era hacia abajo, pero le sale negativo, entonces es hacia arriba. Así ustedes pueden interpretar los resultados finales de las reacciones. Y lo mismo con las reacciones virtuales X0. Esto sería lo mismo, ¿verdad? En vez de, en vez de así tendríamos entonces, como es negativo y nosotros supusimos hacia arriba, entonces esto es hacia abajo, 0,5. Algo también que quiero dejar en claro, los estados virtuales no tienen unidad de medida. Esto que está aquí, fíjense que es en kilonewton, pero esta matriz X0 no tiene unidad de medida. Entonces cuando ustedes coloquen en sus reacciones van a poner
Directamente 0,5, sin ninguna unidad de medida, ¿ok? Tengan en cuenta eso siempre, porque corresponde a un estado virtual de una carga P igual a 1, no P igual a 1 kilonewton, es P igual a 1 nada más. Y así, ¿verdad? ¿Se entiende entonces la idea, verdad? Tendremos acá 1,5, tenemos aquí 1,5 hacia arriba y tenemos 0, 0 y 0. Fíjense que esta barra es una barra ahora de fuerza 0, porque no tiene ninguna reacción. Entonces se entiende la idea, ¿verdad? Se entiende la idea de cómo interpretar las reacciones del resultado final. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que vimos hasta ahora? Si es que hablé muy rápido, si es que dije algo que no se entendió, dígame nomás para volver a ver esa parte. Esta clase de hoy es muy sencilla, no hay mucha complicación, ¿verdad? Porque justamente es calcular reacciones, lo que ya sabemos ya cómo hacer, ya que eso se dio en estructura uno, en estática, etcétera. Lo nuevo sería cómo aplicarlo en el código de Scilab, ¿verdad? Pero como ven, no es muy diferente a lo que se llegó a dar en computación, en cálculo 4, ¿verdad? Entonces, eh, si ustedes, por ejemplo, practican con más ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, resuelven una estructura y calculan las reacciones y van utilizando el código, van a darse cuenta que después ya es muy, muy fácil, ya es muy automático, no va a tener ninguna complicación porque es introducir los valores de entrada, las variables de entrada, y de eso ya el código ya a ustedes les calcula las reacciones, los diagramas, etcétera. Mm, y eso básicamente es la clase de hoy, ¿verdad? Espero que se haya entendido bien todos los conceptos, todas las partes de la clase. Voy a subir el PowerPoint al aula virtual. Me olvidé de pasar también el video de la clase uno a la compañera Sara. Hoy apenas pueda voy a descargar este video y le voy a pasar también a la compañera los dos videos si es que no tiene ningún problema. Entonces ya puede subir las dos clases y yo ya coloco el enlace en el aula virtual. Y nada más que eso. Espero que se haya entendido todo. Si es que hay alguna consulta, alguna pregunta, pueden hacerlo ahora o si no, ya dejamos ya para la siguiente clase. Nadie tiene ninguna pregunta. Ok, entonces ya asumo que se entendió todo, ¿verdad? Si hay alguna consulta, creo que en estos días vamos a generar un foro de consultas, o no sé si ya hay un foro de consultas en el aula virtual, pero de igual manera vamos a ver si es que añadimos eso para que ustedes puedan ir preguntando sus dudas de las clases. Por ejemplo, vamos a hacer un foro que va a estar clase uno o clase de isostática. Entonces ustedes pueden entrar ahí, pueden hacer sus preguntas tanto a nosotros como los auxiliares como a quien sea, ¿verdad? O también pueden debatir entre ustedes, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? También tenemos el grupo de WhatsApp, si es que alguna consulta no se entendió, pueden escribir ahí y preguntar también. Tratemos de evitar las consultas personales para que no se vuelva una costumbre, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de usar las herramientas posibles para comunicarnos entre todos nosotros, el grupo de WhatsApp, el foro del aula virtual y así, ¿verdad? Entonces, para que se sea más ordenado y más, para que todas las consultas sepan, o sea, los alumnos puedan también ver y puedan también analizar eso, ¿verdad? Eh, Tratemos de mantenerlo todo en un mismo formato, en un mismo grupo, ¿ok? Y eso, si no hay ninguna consulta, entonces ya terminamos la clase de hoy y nos vemos entonces el martes que viene. En un rato te voy a pasar entonces, Sara, los videos, ¿ok? Ok, entonces nos vemos entonces la siguiente semana.
Tengan en cuenta que la próxima clase tienen que ver el video de introducción que se va a subir o sábado o el domingo, para que ustedes puedan ya venir a la clase con conceptos de ese contenido. Es simplemente para una ayuda a ustedes, nada más que eso. Hablamos entonces para la siguiente semana.